La unión hace la fuerza y en tiempos de pandemia, de COVID, más todavía. Y bajo esta premisa surgió la Asociación de Comercios, Empresas y Autónomos de Alfafar. Y hoy contamos con la presencia del presidente de la asociación, de Toni Milla. Toni, bienvenido al plató. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Toni, ¿qué es ACEAL? Pues mira, ACEAL es una asociación que nace partiendo de lo que consideramos que es una necesidad dentro del pueblo para apoyar las asociaciones que ya hay y para intentar crear una mayor amplitud en los comercios, en la unión de los comercios. Hay muchos comercios que no se están asociando a la asociación que ya había por diferentes motivos, entonces la intención era simplemente poder captar esos negocios y que estuvieran unidos, que pudieran unirse y al mismo tiempo apoyar a la asociación que ya hay. Esa es básicamente la idea con la que nace aproximadamente en noviembre del 2020, nace esta asociación, que se registró, se legalizó, etcétera, y aún estamos subsanando alguna cosa y tal, pero ya tenemos nuestro número de registro y todo eso, y va a ser la presentación dentro de poquito. ¿Cuándo nació y por qué? Pues mira, nace en noviembre del año 2020. El porqué concreto es, como te decía, para intentar mejorar la unión entre los comercios, las empresas, los autónomos, esos grandes olvidados dentro de las asociaciones, que muchas veces creemos que un autónomo es solamente una carnicería o una panadería. No es así, también hay profesiones liberales como abogados, arquitectos, que forman parte o pueden formar parte de estas asociaciones. Y lo que se intenta pues es esto, estamos en un momento muy complicado, no solo por la pandemia, sino también a nivel comercial, económico, etcétera, y creo que la forma de hacerlo es simplemente tener una voz común. Es complicado tener una voz de todo el mundo, pero sí que puede intentarse tener una mayoritaria voz, es decir, vamos a intentar que si tenemos 20 reivindicaciones y estamos de acuerdo en 7, pues podamos apoyar esas 7 entre todos. Porque en Alfafar ya existía alguna asociación de empresas. Existe una asociación, aparte de ACEAL, que como te digo nace ahora, hace poquito, está ACIPAL, que es otra asociación de comercio, que lleva muchos años también peleando por el pequeño comercio, etcétera. Y ahora lo que intentamos pues eso, es crear esta asociación pero con esa intención, o sea, con la intención de unir, con la intención de ayudar, con la intención de mejorar. No tenemos ningún tipo de intención de ser dos asociaciones peleadas entre sí, al contrario. Por tanto, el objetivo de lucha es común. Muchos de los objetivos son comunes. Todas las asociaciones, como todas las personas, tienen a veces matices y a veces diferentes opiniones sobre las cosas. Nosotros vemos una parte de esa realidad, ellos posiblemente, no lo sé, vean otra parte. Lo digo porque es fácil ponerse de acuerdo cuando hay un tema delante y hablamos del tema, pero claro, nunca hablamos de todos los temas. Entonces, en muchos temas no conocemos exactamente la opinión que tienen ellos y tampoco la nuestra, porque tampoco somos muy recientes y todavía tampoco hemos hablado de todo. Pero sí que creo que al final entre asociaciones que tienen un mismo objetivo, que es mejorar el comercio a nivel general, siempre tiene que haber acuerdos. Básicamente, nuestra asociación, hay una cosa que tiene diferente a la asociación anterior o a la asociación que existe ahora como ACIPAL, que es que nosotros no solamente tenemos asociados pequeños comercios, sino también a la gran superficie, al área comercial, a la gran superficie de Alfafar, que es una de las mayores de la Comunidad Valenciana, si no de España. Lo que intentamos es que al final lo que pueda haber es convergencia en cuanto a actitudes o a iniciativas. No se trata de ver si estamos en contra o a favor de unos o de otros. Se trata de ver cuáles son los puntos en común, pelear por esos puntos en común e intentar que todos mejoremos, no solo unos. ¿Y por qué se une la zona comercial? Porque uno, vamos a ver, desde la lejanía teórica que suponen estos 25 kilómetros de distancia que nos separa desde aquí a Alfafar, podríamos pensar estas macroempresas, estos macrocentros comerciales, pues oye, ellos solo se bastan, ¿no? ¿Por qué se unen, no?
Mira, estamos en el proceso ahora, es decir, todavía estamos intentando explicar a la gente qué es lo que queremos hacer, pero básicamente las grandes empresas, y esto es una opinión muy personal que podría tal vez no compartir alguno de mis compañeros o incluso algunas de las empresas, pero mi opinión personal, que no es la que prevalece, mi opinión personal es que todo el mundo tiene algún interés, tiene alguna necesidad o tiene algún proyecto o algún plan que tiene que llevar a cabo. Si yo quiero, por ejemplo, pedir que me pinten las calles de verde, que es una tontería, pero si pudiera tener esa intención y las empresas de una zona determinada decidieran o pensaran que esa es una buena opción de pintar la calle de verde, yo creo que si va una sola empresa al ayuntamiento a intentar defender pintar la calle de verde, no es lo mismo que si va una unión de empresas a pedir entre todos que se haga esa zona, o esa calle de verde. Lo podríamos extrapolar a proyectos reales, que esa es la intención. Extrapolarlo, estas líneas de trabajo, estos objetivos, extrapolarlos a cosas concretas, como podría ser pues, el cierre o los cierres de accesos de la V31, la iluminación, la accesibilidad, la comunicación en vías comerciales. En cuanto al pequeño comercio, pues la visión del pequeño comercio, la reforma a los sistemas informáticos adecuados del pequeño comercio, que ahora, por cierto, les está creando muchos problemas a nivel de ayudas, etcétera. Yo creo que hay proyectos para una parte, proyectos para otra y proyectos comunes. Y yo creo que lo que hay que hacer es luchar por los proyectos comunes y por los proyectos que les van bien a todos. ¿Y dónde queda el pequeño comercio de Alfafar? El pequeño comercio de Alfafar está siempre en el mismo sitio. Eso es lo bueno que tiene el pequeño comercio, que cuando tú bajas de tu casa a la calle siempre te encuentras al pequeño comercio. El problema son los problemas que tiene el pequeño comercio. Es decir, lo que está pasando la pandemia es una situación clara que ha saltado o que ha hecho resaltar aquellos problemas que los comercios tenían. Algunos no lo sabían, otros se han dado cuenta ahora y lo han corregido, y otros deben corregirlo. Tienen que mejorar, tienen que modernizarse. No puede ser que un comercio que lleve muchísimos años, porque los hijos no quieran mantener el negocio, se tenga que cerrar ese negocio, un negocio que normalmente funciona bien, por ejemplo. Entonces hay que plantear algún tipo de relevancia a nivel de comercio. Si no es con hijos, como mínimo que sea con personas interesadas, por ejemplo. Y muchas veces no vale solamente el decir, bueno, pues yo traspaso esto y ya. No, a lo mejor es integrarlos a estas personas que quieran ayudar en ese comercio, mantener ese negocio, y los hijos pues no van a poder hacerlo, pues antes de llegar a un acuerdo de traspasos y puro y duro, pues a lo mejor son personas que no tienen tanta experiencia como tiene esa persona que lleva muchos años. ¿Por qué no tutelarlo? ¿Por qué no incluirlo en el negocio e ir tutelándolo hasta que pueda funcionar como funciona normalmente ese negocio, con la experiencia de la persona que lo está dejando? Es un ejemplo, o sea, no sé cómo se haría eso, porque ni a nivel legal, ni a nivel, no conozco exactamente bien, pero eso sería una cosa, por ejemplo, que se podría estudiar. ¿Y defendéis más al pequeño comercio que al grande o no tiene por qué? Nosotros pensamos que tenemos situaciones diferentes. Por lo tanto, hay que atacar de forma diferente a cada una de los sectores. Hay que intentar crear planes, proyectos, iniciativas diferentes para cada uno de los sectores. ¿Va a haber siempre un entente cordial entre pequeño comercio, gran comercio, autónomo? ¿Va a haber un entente cordial? Siempre. No. En algunas ocasiones va a haber diferencias de opinión. Ahí es donde es posible que tengamos que ver si somos capaces de negociar, dialogar o plantear cuestiones, y no solamente desde un punto de vista de un lado o del otro, sino intentar aunar esas opiniones o esas actividades que posiblemente tengamos que realizar. Pequeño comercio, gran superficie, el gran caballo de batalla siempre ha estado en los horarios de apertura. ¿Seréis capaces de alguna manera de consensuar esto? Que puede ser a lo mejor una barrera. No lo sé, porque hay muchísimos esto ya no estamos hablando de cosas para promocionar o para promover, estamos hablando de problemas concretos que hablan de economía. Entonces, la asociación no tiene una opinión. Yo creo que entiendo perfectamente las posiciones de unos y de otros, y hay que tener en cuenta muchísimo también no solamente el comercio en sí, no solamente el autónomo, no solamente la economía, sino también a las personas,
a los ciudadanos, a aquellas personas que van a dejar de tener posiblemente días libres o no. Por eso digo que la negociación en estas cuestiones, pues a lo mejor consiste, y pongo un ejemplo que seguramente no es posible, no lo sé, o si se está haciendo, no lo sé, pero si se abren los fines de semana, pues que se abrieran solo con personal contratado a fin del fin de semana, o sea, para ese fin. ¿Eso perjudica al pequeño comercio? Pues es posible, desde algunos puntos de vista, yo entiendo que sí, que creen que se perjudica. ¿Perjudica a todo el pequeño comercio? No, perjudica a algunos sectores del pequeño comercio, lógicamente. ¿Es beneficioso para la gran área comercial el horario? Pues posiblemente, porque lo están solicitando, por lo tanto debe de ser importante. ¿Es la asociación quien tiene que decidir eso? No, lo que tenemos que hacer es escuchar y ver si hay opciones de mejora o opciones que puedan intentar ayudar a una parte y a la otra. ¿Y qué planes hay para el pequeño comercio? Porque si hablamos del pequeño comercio, y para mí, también es una opinión personal, la diferenciación estaría en el concepto de atención comercial, de exquisitez, de trato, ¿no? Es decir, esto en una gran área no lo tienes. Y tú vas a un pequeño comercio y vamos, lo tienes. Ese sería a lo mejor el caballo de batalla donde debe de luchar el pequeño comercio. Pero los planes vuestros para allí. Mira, en primer lugar, sí te quiero decir que esto no es nuevo. Lo que pasa es que no lo hacemos, en la sociedad no lo hacemos, en la política no lo hacemos, en los gestores de todo este tipo de cosas no lo hacemos. Pero sí que te digo que yo en el año 84, creo recordar, en 1984, hace muchos años ya... Es que eres mayor. Sí, es que soy mayor. Yo personalmente hice un curso que era sobre estructuras comerciales. Y en aquel curso una de las cosas que más me llamó la atención, que no le di mucha importancia, pero que luego he aprendido que sí que la tiene, es que hablaba de cómo defender el pequeño comercio entre las grandes áreas de comercio. Y lo que se planteaba allí era algo muy sencillo, que todo el mundo entiende, pero que nadie hace de forma específica, que es la especialización, que es lo que estás comentando. Es decir, el pequeño comercio, solo puede competir con el gran comercio especializándose. ¿Qué pasa? Que algunos grandes comercios ya están especializándose en sus áreas. Entonces, están ganando la batalla al pequeño comercio. Pero el pequeño comercio no se especializa, sigue con la misma historia de siempre. Tenemos que intentar innovar. Este es el problema. El problema es que si no hay un comité, no hay un grupo, no hay una asociación grande, no hay un sitio, un lugar donde poder hablar de cómo innovar, si no hay un apartado de innovación, un área de innovación en el tema del comercio, siempre vamos a hacer lo mismo porque no conocemos más. Eso es como las vacunas. Si no hay una enfermedad, no se hace la vacuna. Bien, ya tenemos la enfermedad en el comercio. Vamos a intentar crear esa innovación, vamos a intentar renovar, vamos a intentar crear nuevas ideas, no siempre las mismas. Sé que hay gente que lo hace, y mucha gente que lo está intentando. Pero bueno, yo creo que tiene que ser publicado o publicitado para que los demás podamos hacerlo también. Cuando llamáis a la puerta del ayuntamiento, ¿cómo se os recibe a la asociación? Bueno, de momento tenemos poca experiencia como asociación en esta situación. Hemos tenido solamente un par de reuniones, pero yo creo que bien. O sea, yo creo que al ayuntamiento jamás puede perjudicarle o puede plantearse mal que una asociación intente ayudar o aportar cosas. De hecho, en la última reunión, yo como presidente y Pablo Jiménez, con mi compañero, aportamos el que estábamos preparando un plan, intentando ser innovadores y crear cosas, ideas nuevas, y que lo íbamos a aportar al ayuntamiento en cuanto pudiéramos. Eso, y algo importante, y es que la zona comercial de Alfafar, o el ayuntamiento de Alfafar, recaba impuestos, etcétera, en la zona comercial de Alfafar, pero invertir en esos impuestos o revertir esos impuestos no solo en la zona comercial, sino en el pequeño comercio, desde mi opinión, esto es una opinión absolutamente personal, lo hace poco. Entonces, yo creo que tendría que mejorar también la gestión interna del ayuntamiento, concretamente el de Alfafar. Sé que en otros sitios se hace más y en algunos menos. Y yo creo que tiene que mejorar mucho, tiene que mejorar esa forma de plantear las cosas desde un punto de vista no cotidiano, no como siempre, no hago lo mismo de siempre, sino intentar aportar algo nuevo. Nosotros creemos, y esta es una opinión que ahora tenemos, que podemos aportar esa innovación y lo vamos a intentar. Desde el punto de vista comercial, situamos
Alfafar como población, en el que tenemos el pequeño comercio y situamos el área comercial de Alfafar. ¿Qué necesidades y qué problemas tiene respecto a la comarca? Mira, el problema del comercio no es un problema local. El problema del comercio es un problema que es a nivel más amplio. Nosotros pensamos que tenemos muchas cosas en una zona, no solamente en un pueblo, sino en una zona en concreto, tenemos muchas cosas y muy diferentes. ¿Qué ocurre si desde nuestro punto de vista pensamos que no se conoce? Porque si no hablamos de algo, es imposible que lo conozcamos. Por lo tanto, lo más importante, y esto vuelve a ser una opinión personal que yo aporto a las reuniones e intento defender, es la comunicación, comunicar a todo el mundo, a todos los vecinos, a todas las entidades, a todas las asociaciones, federaciones, etcétera, de que esta zona existe, que tenemos estas cosas y que podemos ayudarles, porque podemos ofrecerles estos productos que están buscando, que no hace falta que se vayan a Amazon, por decir algo, no hace falta. Posiblemente los tengamos en el pueblo, posiblemente sea tan fácil como coger el coche e irse a una zona determinada a comprar no quiero hablar de cosas concretas, pero sí un material concreto. Pero para poder hacer eso necesitamos poder, lo que yo digo, crear marca, que es lo primero de todo, es que se conozca lo que hay. Y por eso hablaba de que necesitamos señalizaciones que nos digan dónde están los comercios y qué comercios son. Necesitamos publicaciones, necesitamos medios como el vuestro que intenten explicar qué es lo que tenemos allí, y las empresas deben contar con estos medios, deben contar con los medios gráficos, con los medios audiovisuales, con televisión, con radio, con tal, deben hacerlo. Vamos a intentar explicarles que esta comunicación es muy importante no solo para sus negocios, sino para todos los demás, y para que cuando una persona vaya a un sitio determinado pueda sentir que en ese sitio, en esa zona, en esa comarca, hay todo lo que necesita. Por tanto, la marca Alfafar, comercio de proximidad, comercio de calidad, podía ser la base o la piedra sobre la que girara todo el tema, ¿no? Claro, es que cuando hablamos del comercio de proximidad normalmente se refiere a pequeño comercio, pero yo me refiero a cualquier comercio. Es decir, yo creo que los planes, los proyectos, las publicaciones deben de ser. No, pero me refiero, es que es una equivocación, porque comercio de proximidad, el área comercial de Alfafar, si tú te refieres como comercio de proximidad al pequeño, es falso. Es falso, yo te digo. Los que vamos de comarcas, por ejemplo, del sur hacia Valencia, antes de entrar en Valencia lo que tienes a mano izquierda es Alfafar. Y es una gran zona comercial con un aliciente de compra. Si tenemos la marca y la publicitamos bien, la podéis vender bien, ¿no? Claro, esa es la idea. Por eso te decía que lo primero que tenemos es la primera intención que tenemos es la creación de marca. Pero no solo de Alfafar, hay cosas que no hay en Alfafar, pero sí que están en Sedaví, o sí que están en Benetúser, o que sí que están en Massanassa, o están en Catarroja. O sea, hay cosas, tenemos una zona, una amplia zona, en la que yo creo que tenemos absolutamente de todo. Como decía, en Alfafar tenemos muchas cosas. Como decía, es una de las mayores zonas comerciales que tenemos casi en España. Pero sí que es cierto que si además conseguimos unir a todas las poblaciones cercanas, somos muchísimo más grandes, somos mucho más importantes. Realmente ahí posiblemente sí tengamos absolutamente de todo. Entonces, yo creo que la marca de Alfafar es muy importante, para mí es lo más importante, pero también quiero contar con mis compañeros, con mis vecinos de al lado, porque a esos también quiero que les vaya bien. Yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. Y ya para finalizar la entrevista, voy a dejar un apunte, porque esto será otra entrevista. Este es un problema que será que lo atacaremos más adelante. La V31. Bueno, es un clásico desde hace 4 años. Lo que pasa es que parece que ahora empieza a hablarse. Hay enfoques de empresas en concreto que están intentando ser los adalides de las reivindicaciones, cuando yo hace 4 años y el Ayuntamiento de Alfafar ya planteó que esto era una aberración, los cierres de los accesos por la V31 para crear un carril rápido desde Valencia, es
desde mi opinión, es una salvajada. Yo tengo el proyecto, he visto el proyecto, me han dicho que hay alguna modificación a la que no he podido acceder todavía, pero que siguen siendo igual de aberraciones. Ahora el problema es que tenemos que ir todos juntos. No podemos plantear que un ayuntamiento plantee, bueno, pues nosotros si nos hacen esto, vale, aceptamos. No, porque sigue perjudicado el ayuntamiento de al lado. Tenemos que ser un poquito más coherentes. Tenemos que, ya que hablamos de asociación, vamos a intentar unir opiniones, intentar defendernos entre todos y no porque uno considere que ya está bien y el otro que se aguante, pues que no, porque vamos a destrozar muchísimas cosas, o sea, vamos a destrozar muchas cosas en cuanto a la zona comercial. Los pequeños comercios dentro de una población viven del pequeño comercio de la población, es decir, de la zona y de los vecinos de alrededor, pero cuando hay grandes fábricas o almacenes o comercios, no solamente es así, viven de toda la zona de la comarca y de la gente que viene de los alrededores. Si se cierran todos los accesos, que parece la visión que tienen el Ministerio de Medio Ambiente en España a nivel nacional, parece que alguien que se le ha iluminado la cabeza pensando que creando un carril rápido se solucionan los problemas de Valencia. Resulta que lo que está haciendo es destrozar zonas comerciales muy importantes de la Comunidad Valenciana, puesto que aquí se halla uno de los mayores núcleos de comercio y empresa de la zona, de toda Valencia, de la provincia de Valencia, y yo creo que deberían pensar antes de hacer este tipo de cosas. Y desde luego lo que vamos a intentar nosotros, es lo que estamos intentando, es que las empresas sean conscientes de que esto hay que defenderlo, no se puede dejar que hagan este tipo de proyectos sin haber contado absolutamente con nadie además, es decir, es un proyecto que viene desde Madrid y que nadie ha aportado nada a ese proyecto, al contrario, me consta que el alcalde de Sedaví, por ejemplo, José Cabanes, ha peleado todo lo que ha podido contra eso, ha hecho alegaciones y está dispuesto a irse hasta donde haga falta, pero yo creo que él no debe ir solo. Yo creo que todas las poblaciones de Alfafar, Massanassa y tal, deberían ir juntos para intentar evitar ese tipo de acciones que son absolutamente ilógicas, que nadie ha hecho ningún tipo de estudio y que simplemente un ingeniero ha cogido un plano y ha dicho, bueno, esto lo cerramos y esto lo quitamos, y esto es una burrada. Evidentemente un carril rápido que sale de Valencia para facilitar la salida, que corta todos los accesos y que el punto de acceso más próximo sería Silla, si no tengo mal entendido, pues ¿no? Creo que sería entre Silla, por ahí, no estoy seguro porque, como digo, yo tengo el proyecto inicial que se creó y me han dicho el jueves creo que me dijeron que había habido alguna modificación, pero es que no he tenido todavía acceso a esas modificaciones, desconocía que hubiese esas modificaciones. Traeremos los planos del proyecto, yo me comprometo a traerlos. Traeremos la lucha, traeremos a varios alcaldes para que nos hablen del una mesa tema, redonda, y vamos a ver si los ponemos a todos en una línea común para intentar defenderse entre ellos. Y llamaremos, llamaremos a algún ministro valenciano que hay por ahí a ver si quiere venir. Eso sería bueno. Muy bien, Toni. Encantado de tenerte aquí en el plato. Igualmente, muchas gracias. A todos ustedes, ya han visto, el comercio da igual, grande, pequeño, hay que salvarlo a todos.